Saludos amigos y bienvenidos a una conmovedora historia de amor. La perseverancia y los vínculos inesperados que pueden dar forma a una familia. Disfruten la historia. Las manos callosas de Esteve agarraron el desgastado volante de su vieja y maltrecha camioneta Peterbilt mientras los interminables kilómetros de la autopista se extendían ante el estruendo del motor. El zumbido de los neumáticos sobre el asfalto fueron los únicos sonidos que lo acompañaron en esta larga entrega. Hall soltó un suspiro de cansancio. Esteve metió la mano en el bolsillo de su gastada chaqueta vaquera y sacó su teléfono móvil, abriéndolo. Marcó un número familiar y presionó el teléfono contra su oreja. Karen. He estado viajando tanto que me estoy olvidando de cómo te ves, dijo, su voz profunda teñida de anhelo. La cálida risa de su esposa resonó sobre la conexión entrecortada. Recuerda tan pronto como llegues a casa, ¿cómo pudiste olvidar que después de 10 años de matrimonio ella se burlaba? Esteve sintió que su corazón daba un vuelco en su pecho ante sonido de su voz. La extrañaba terriblemente de la misma manera que sus suaves y delicados dedos trazaban patrones en sus callosas palmas. La suave curva de su sonrisa, la forma en que se acurrucaba junto a él en el sofá, con la cabeza apoyada en su hombro. No puedo esperar a verte, cariño, murmuró una sonrisa que extendía por su desgastado rostro. Este salón de entregas se ha sentido como una eternidad, lo extraño. Tú también, Esteve. Karen respondió bajando la voz a un tono suave e íntimo, pero dijiste que esta vez estarías en casa por un periodo más largo justo cuando la camioneta necesitaba reparaciones y todo está bien. Esteve confirmó que en el volante se aflojaba un poco, no más. Lances por un rato, volveré por un buen rato. Los dos charlaron un rato más. El ánimo de Esteve se levantaba con cada palabra que salía de los labios de su amada esposa. Cuando finalmente colgaron, sintió una determinación renovada de hacer este trabajo y obtener. Se suponía Esteve regresaría a casa con Karen en una semana como lo habían planeado, pero justo cuando se estaba preparando para regresar, apareció una entrega extra afortunada y luego otro conductor necesitó ayuda, por lo que Esteve había tomado en esos pasillos, querer evitar cargos por pagos atrasados y mantener el flujo de dinero en los trabajos lucrativos. Finalmente permitiría a él y a Karen hacer las renovaciones en el hogar que ella había estado anhelando, nuevos gabinetes de cocina, pisos de madera reluciente en toda la casa, tal vez incluso ese solarium. Había estado soñando durante años. Esteve sonrió para sí mismo mientras imaginaba la expresión de puro deleite que se extendería por el rostro de cuando la sorprendiera con todo. Hace 2 años, su matrimonio casi se había desmoronado. Esteve todavía recordaba vívidamente el día, la forma en que el corazón se había roto en 1.000.000 de pedazos cuando Karen había confesado entre lágrimas que había solicitado el divorcio. Había llorado, sus delicadas facciones se retorcieron en angustia diciendo que ella era digna de él, que él merecía una mejor mujer que pudiera darle los hijos que tenían. Ambos lo deseaban tan desesperadamente que Esteve había salido furioso de la casa, su mente daba vueltas, su pecho agitaba con la fuerza de sus sollozos, pero no podía mantenerse alejado. Cuando regresó a casa, encontró a Karen angustiada, con los rojos e hinchados por las lágrimas interminables que la tiraban. En su fuerte y reconfortante abrazo, Esteve había susurrado palabras tranquilizadoras: solo los quiero, hijos. Karen, o no, ustedes son los únicos para mí, le había dicho, presionando tender kisses en su frente lentamente. Los papeles del divorcio se habían olvidado y los dos habían funcionado para la brecha que había amenazado con separarlos. La cuestión de los niños se había convertido en una fuente creciente de dificultades y angustias para Karen. En los años posteriores a su matrimonio, se había obsesionado cada vez más con ver a un médico tras otro, cada uno de los cuales le decía lo mismo, que ambos estaban perfectamente sanos. Solo necesitaban esperar un poco más. Esteve había observado su desgarrador mientras la luz se desvanecía lentamente de los ojos de Karen. La alegría y la vitalidad que una vez la habían llenado lentamente se desvanecía. Había pensado que ella finalmente lo había aceptado. Ella había hecho las paces con el hecho de que tal vez nunca tendrían hijos. Pero su repentino divorcio le había demostrado que ella no. El deseo de maternidad la había consumido, dejándola sintiéndose inadecuada e indigna del amor que Esteve le dio tan generosamente noche tras noche. La noche en que Esteve permanecía despierto escuchando el sordo sollozo de Karen desde la otra habitación, anhelaba consolarla para quitarle el dolor, pero sabía
Había poco que pudiera hacer, la decisión de tener hijos o no era algo que tendrían que tomar. Hacer juntos el ruido familiar de la camioneta de Esteve en el camino de entrada envió una emoción recorriendo las venas de Karen. Ella salió corriendo por la puerta principal, los maravillosos olores de su cena casera flotando en él. Y haciéndole la boca agua, Esteve lloró, su cara se iluminó. Pura alegría mientras ella se arrojaba a sus brazos que la esperaban. Esteve la abrazó con fuerza, saboreando la sensación de su esbelto cuerpo presionado contra el suyo, el dulce aroma de su cabello llenando sus sentidos durante la comida que ella había preparado meticulosamente. Esteve pudo. Una chispa renovada en los ojos de Karen. La vitalidad de que no había presenciado en mucho tiempo, la felicidad y el espíritu revitalizado que irradiaba de ella calentó su corazón y supo en ese momento que sus largas ausencias le habían cobrado un precio mayor de lo que había imaginado en los días que, después de él. A casa de Esteve, no pudo evitar notar un cambio sutil pero distintivo en el comportamiento de Karen, donde una vez se había contentado con permanecer en casa atendiendo las tareas del hogar y esperando su regreso, ahora comenzó a ir a la casa de baños con cada vez más frecuencia, algo que ya no sabía. Siempre le había. Hacerlo en el pasado, prefería la privacidad y la comodidad de su propia y humilde morada. La mente sospechosa de Esteve comenzó a correr con la miríada de posibilidades si Karen, en sus largas ausencias, hubiera encontrado la compañía de un amante para llenar el vacío o tal vez temiera el problema médico. El problema al que ella aludido no era con ella en absoluto sino con él y ella estaba buscando consuelo e intimidad en otra parte. Como resultado, su estómago se retorció con el pensamiento agonizante y sintió una creciente sensación de inquietud invadirlo, incapaz de sofocar las crecientes dudas que, en su mente, Esteve resolvió que necesitaba seguirla a la casa de baños. Descubrir la verdad por sí mismo, tal vez razonó que había una explicación perfectamente inocente para sus visitas a Nefaun, pero la persistente voz de inseguridad se negó a ser silenciada. Tenía que saberlo de una vez por todas. A pesar de todo, lo que alejaba a su amada esposa de su hogar con tanta frecuencia mientras para embarcarse en su misión clandestina, el corazón de Esteve se aceleró con una mezcla de temor y determinación. La idea de traicionar la confianza de Karen pesaba mucho sobre él, pero su necesidad devoradora de comprender sus acciones superaron sus reservas. Con un suspiro profundo y tranquilizador, se dispuso a llegar al fondo de este desconcertante misterio. Esteve se deslizaba a través de las ornamentadas puertas de la casa de baños, sus ojos escaneaban el lujoso interior en busca de cualquier señal de su esposa, hizo su a través del laberinto de salas de tratamiento privadas, los sonidos de la charla relajada y el lavado de agua SLO resonaban a su alrededor y luego pero no de la manera que esperaba. En lugar de entregarse a los lujosos tratamientos que Karen estaba atendiendo cuidadosamente a un grupo de jóvenes huérfanos que eran demasiado pequeños para bañarse solos, Esteve observó paralizado mientras ella lavaba suavemente el cabello de una pequeña niña de ojos azules murmurando suaves palabras de consuelo y afecto. La niña. A Karen con tal adoración que Esteve sintió que su corazón se hinchaba de emoción. Fue entonces cuando se dio cuenta de la verdad. Los frecuentes viajes de Karen a la casa de baños no se debían a su infidelidad, sino a su voluntariado en el orfanato ubicado dentro de una ola de vergüenza que se apoderó dudando para siempre de la lealtad y la pureza de corazón de su esposa cuando se dio la vuelta para no irse. Queriendo inmiscuirse en este momento íntimo, la niña levantó la vista y gritó mamá. Esteve congeló sus ojos, abriendo mucho mamá. Si Karen realmente hubiera encontrado la maternidad que tan desesperadamente había anhelado esa noche, cuando regresó a casa, Karen pudo ver las emociones conflictivas jugando en sus rasgos desgastados. Ella suavemente tomó sus manos callosas entre las suyas, sus delicados dedos trazaron patrones relajantes en su piel. Esteve, cariño, comenzó su voz suave y tierna. Sé que hoy me viste en la casa de baños cuidando a esos niños huérfanos. Esteve abrió la boca. Hablar. Disculpe sus dudas, pero Karen colocó un dedo delgado contra sus labios para silenciarlo. Déjeme explicarle. Ella continuó y explicó que lo hizo, derramando su corazón sobre el trabajo voluntario que había estado realizando en el orfanato local. Habló de la pequeña Amelia a quien había tenido. Llegó a amar como propio, su risa contagiosa, su espíritu
la forma en que se aferraba a las faldas de Karen buscando consuelo y afecto. Los ojos de Karen brillaban con lágrimas no derramadas mientras contaba las historias, su voz espesa por la emoción. Esteve sintió un nudo en su garganta cuando escuchó sus propios ojos brillando. Siempre había sabido que su esposa tenía un corazón compasivo, pero en plena exhibición, escuchar la profundidad de su cuidado y compromiso, despertó algo profundo dentro de él. En ese momento, cualquier duda persistente que había albergado fue eliminada y reemplazada por una profunda admiración y amor por la mujer parada frente a él. Karen, querida, murmuró abrazándola con fuerza. Lo siento mucho, alguna vez dudé de ti. Karen miró con los ojos brillando con lágrimas. ¿Significa esto que preguntó vacilante, apenas por encima de un susurro? Esteve sonrió y le dio un tierno beso en la frente. Sí, mi amor, hagámoslo oficial, adoptemos a esa pequeña niña y démosle la familia que se merece. Karen dejó escapar un alegre sollozo rodeando el cuello de Esteve con brazos y enterrando su rostro contra su pecho. Esteve, ella lloró sus palabras amortiguadas por la tela de su camisa. Me has hecho la mujer más feliz del mundo. Esteve la abrazó cerca, su corazón hinchándose de amor y orgullo. Nunca había visto a Karen tan radiante, tan llena de vida y propósito. Esta era mujer de la que se había enamorado hace tantos años y se comprometió a hacer todo lo que estuviera a su alcance para mantener esa luz encendida en las semanas siguientes. Esteve se encontró corriendo a casa desde sus pasillos, con el corazón rebosante de emoción. Dos amorosos los corazones lo esperaban ahora, Karen y la niña de brillantes que habían recibido en su familia. Esteve había aceptado a la niña como propia desde el momento en que vio el tierno vínculo entre ella y su esposa. Se maravilló de la forma en que ella había logrado con tanta facilidad su camino hacia sus vidas, llenando un vacío que ni siquiera se habían dado cuenta que estaba. Cuando se detuvo en el camino de entrada pudo ver a Karen y a la niña jugando en el jardín, con sus risas alegres resonando en el cálido aire del verano. Esteve se apresuró a unirse a ellos. Los rasgos desgastados se rompieron en una amplia sonrisa mientras tomaba a la niña en sus brazos y la hacía provocando gritos de deleite. Esta era su familia ahora, la mujer que amaba más que a la vida misma y la preciosa niña que habían abrazado con open arms. Esteve nunca había sentido más completo que en este momento. Los largos y solitarios pasillos eran un pequeño precio a pagar por la felicidad que ahora llenaba completa